Ahí está justo lo que estábamos hablando, que hablan de kyakujiki, de invitar, llamar clientes en la calle. Japón es un país del cual se caracteriza por ser un país seguro, lo cual nos da a entender de que no va a haber muchos hurtos, estafas, robos a mano armada. Robo a mano armada es básicamente algo que casi no existe. Y los hurtos es muy poco. Pero sí hay estafas. Y Shinjuku es el barrio donde suceden más estos problemas de especies de estafas. Shinjuku es por lejos la ciudad del pecado, de lo que es Tokio. Y la última historia que les voy a contar, es la que más sucede y es la más fuerte que puede pasarles en Tokio, a ustedes también, no solo a los japoneses. Pero vamos primero por lo más liviano, por lo más común y la que menos le puede pasar a los turistas o extranjeros. Primero está el clásico, el que se llama ore ore. Ore ore, que significa soy yo. Las estafas telefónicas a ancianos que llaman por teléfono y dicen soy yo. Hola, ¿quién es? Soy yo. Y ese todo el tiempo diciendo soy yo. ¿Pero yo quién? Soy yo. Ah, Pepe. Sí, Pepe. Bueno, y ahí empieza como que a armarse una historia de que es el hijo que está llamando, que tiene problemas de dinero, que necesita urgente un montón de plata y que va a mandar a alguien para recoger el dinero, y así terminan estafando con mucha plata a ancianos, y eso es algo que pasa muchísimo. Hoy en día tal vez ya está bastante quemado el tema, por lo tanto puede que no suceda tanto. Después, una típica que le sucede mucho a japonesas es la clásica del estafador de Tinder, pero específicamente de lo que es chicas japonesas con extranjeros, hombres extranjeros. Es exactamente tal cual la película documental del estafador de Tinder, de que se hace una persona que se hace pasar por una persona de mucha plata y de alguna forma u otra la termina haciendo usar plata a la chica. El tema es que es bastante común que lo hagan hombres extranjeros y que funcione con japonesas por el hecho de que se juega mucho con la ingenuidad de las chicas. Es que claro, al ser un hombre extranjero no conoce del todo la cultura, pero si hay algo que saben las japonesas de la cultura extranjera, especialmente por el cine, por ejemplo, es que en otros países lo que es la expresión de amor es bastante diferente y más intensa que la que es con un japonés. Por lo tanto, que aún no se vean en persona y que le mande un I love you, un te amo, puede ser mucho más común y creíble que suceda con un japonés. Por lo tanto, para que un hombre pueda estafar a una chica, lo más seguro es que primero tenga que conocerse en persona. Pero en el caso de un extranjero tiene más posibilidades. Todo siempre depende de la suerte, pero es más posible. La versión para hombres básicamente sería que se te filtre tu teléfono para WhatsApp online y que de repente te llegue un mensaje en inglés de una chica oriental, asiática, de China, Tailandia, del país que sea, pero siempre con una foto de perfil de una chica muy linda y supuestamente que te escribe por error. La primera vez que me pasó algo parecido fue por WhatsApp y una chica me escribe diciendo: hola, ¿tú eres el guía de Tokio? Me lo escribe en inglés. Yo digo, en plena pandemia, ¿por qué alguien me contacta por lo de guía? Qué raro. Yo digo, sí, ¿cómo conseguiste mi teléfono? No sé, de parte de no sé qué, no me acuerdo qué me dijo. Y yo digo, pero qué raro, ¿por qué una persona de Asia me contacta como guía de turismo en inglés si yo solamente trabajo con gente de España y Latinoamérica y en español? Después de una charla me di cuenta y dije, claro, me está queriendo estafar. Ahí me caí. Pasa que justo le pegó en el hecho de que era guía. Después de eso resulta que, claro, al responderle a esta chica seguramente mi teléfono se filtró en otras veces y ya entendí cuándo es que tenía que empezar a ignorar un mensaje nuevo cuando me llegaba de chicas que estaban muy buenas y que eran asiáticas y claro. Una que, por ejemplo, tienen que tener cuidado los turistas es con los hostels, porque he escuchado grupos de charlas de gente que dice
Japón no es tan seguro como lo pensaba. ¿Y por qué? Le preguntan. Porque me fui a ducharme y en ese tiempo me robaron la billetera de la maleta. Y la gente le dice, y claro, pero estás rodeado de turistas de países que no conoces de qué cultura son. Es algo que te pase no sería nada raro. Y es que claro, los hostels son lugares donde muchos turistas de varios países comparten habitaciones. Que te suceda en un lugar como eso no sería nada raro. O después, no quiero decir nombres, pero en fiestas latinas he escuchado también de gente que le roban la billetera. Bueno, yo ya he hecho un video sobre lo que es el tema de los host clubs y la hostess club, especialmente el de los host, el de los que atienden chicos, y como que son estafas sin ser estafas, como que terminan siendo una especie de engaño. Algunas saben claramente de qué va el rollo, de que una chica termina invirtiendo demasiada plata en chicos y bueno, no deja de ser todo legal, pero pasa que al punto de vista de un extranjero, y es como una especie de estafa, solo que una estafa limpia, ¿no? Es como decir, es como los NFTs, que por vender un píxel hay gente que paga $10.000 y claro, no es una estafa, pero es como si fuese una estafa, es como verle la cara a la gente. Que bueno, de lo que es estafa sin ser estafa, bueno, en Japón existe lo que se le dice kyakujiki, que vendría a ser el tomar clientes, ¿no? Agarrar clientes, ir de pesca de clientes sería. Que son personas que, bueno, salen a la calle a ofrecerte bares. Y el tema es que a mí me pasó ya 2 veces de que voy a tomar con un amigo y hay muchos lugares que el límite de tiempo es de 2 horas. Porque por ahí es barato, porque los locales a veces quieren ir renovando la clientela, porque si no las personas entran, comen, beben y llega un punto en que ya dejan de pedir comidas. Y claro, para que no suceda eso, el límite de tiempo de estadía es de 2 horas. Luego de llenarnos la panza, tomar, después de 2 horas salimos y por ahí digo, vamos a buscar otro lado. Y entre la búsqueda de ese otro lado, les preguntamos a alguno que está haciendo kyakujiki. Y claro, uno va a un nuevo lugar y te cobran por 2 tragos y una comida por persona, y en total la cuenta se nos hacía $100, cuando el local anterior donde tomamos y comimos un montón pagamos 60. O sea, la diferencia de precio era ridícula. Y claro, el hecho es que los locales que tienen buen precio, buen servicio y todo, no necesitan hacer kyakujiki. Pero claro, estos son lugares que supuestamente hacen kyakujiki entre varios lugares. O sea, los que hacen kyakujiki normalmente trabajan para varios lugares. Y el hecho es que en realidad el hacer kyakujiki y fuera del local es supuestamente ilegal. Eso es algo que me enteré mucho tiempo después. Pero la gente puede ofrecer servicios del local de donde atienden solamente en la entrada del bar mismo. Pero, por ejemplo, en Akihabara se ve mucho las chicas maids ofreciendo servicios en la calle, pero ellas no están tratando de pescar clientes. Ellas más bien están promocionando un bar repartiendo folletos, lo cual es diferente. Lo de kyakujiki es que vengan, se te acerquen y te digan, hey, ¿buscas un bar? Vení, te llevo a un buen bar, te llevo a una buena taberna. Y claro, resulta que lo que te ofrecen es un lugar rechoto. Por eso, nunca tienen que agarrar servicios que les ofrezcan en la calle. Después, una típica que le sucede especialmente a los turistas es que les vengan los monjes falsos. Pueden ser hombres vestidos de tipo monjes onda Shaolin, solo que con zapatillas Converse todas sucias. O si no, las que, no sé, especie de monjas que son mujeres que vienen con una remera blanca, pollera larga hasta el piso y una cinta roja o algo por el estilo. Que vienen, se te acercan y te ponen en la mano una estampa o algo y te dicen "How much cost peace for you, my friend?" ¿Cuánto cuesta la paz para ti, mi amigo? Y ahí es cuando empiezan a decirte, a tratar de comunicarse con vos para que les dones plata. Básicamente es eso. Yo me acuerdo, o sea, a mí me pasó, no a mí, la persona que tenía al lado le pasó,
que yo de repente estaba caminando y digo, ¿qué pasó? Oh, miro para atrás, claro. Me acerco y estaba este monje hablándole. Yo nunca había visto eso, ni había escuchado del tema, pero dije, ¿qué es esto que está pasando? Yo veo un tipo que está vestido como una especie de monje Shaolin, una cosa así, tibetano, lo que sea, y con unas zapatillas todas roñosas que no se lo veía, como que lo sacaba un poco de contexto, ¿no? De las zapatillas esas. Y estaba con un papel que decía cantidades de precios y decía cuánto querés donar. Y esta persona decía, ¿pero qué hago? Bueno, 1000. ¿Qué? ¿Cómo que le vas a dar plata? 1000, ¿cómo que le vas a dar 1000 yenes? Y sí, ves que si no, no se va. No le vas a dar, no le vas a dar plata. Y así. Y el tipo también a mí me dijo, how much cost beef for you, my friend? Y yo dijo, ¿what? ¿Qué? Yo, ¿qué? No, vamos. Y el tipo ya estaba con su libreta, lo cerró, se puso cara enojado y se fue. Y es que siempre las personas que conozco después que les pasó eso, que la gente dice que no, ponen cara de enojados, o sea, y se van. O sea, ya está. Ya con la última cara que pusieron te das cuenta que no eran monjes, no eran personas que trabajaban de ninguna religión. Ahora, ojo, están los monjes reales, los monjes budistas de templos, que a veces se los encuentra en la calle, pero estos no están pidiendo plata a las personas. Ellos están quietos con tal vez una campana, con su sombrero tipo Raiden, así triangular grandote, y una vasija en la que uno puede ponerle una moneda y pedir un rezo. Pero estas personas no se te acercan a pedir plata, porque también es ilegal pedir plata personalmente a una persona. O sea, llamar su atención y decirle, ¿no me regalás plata? Cosa por el estilo, eso es ilegal. Los monjes reales no hacen eso. Están parados solamente y pueden recibir. Y bueno, y hablando de religiones, también está el reclutamiento a religiones. Normalmente son personas que están conectadas a alguna iglesia estilo católica y bueno, vienen y te hablan del Señor y nada, te quieren llevar a su secta, del cual cuando te lleven lo primero que vas a tener que hacer es donar plata. La cosa es terminar donando plata. Y eso no es entrar en una religión, eso es entrar en una estafa literal. Solo que bueno, hay mucha gente que no lo considera estafa. El último es el más jodido de todos, es el que más sucede y es el que más cuidado tiene que tener ustedes, mis amigos, que tal vez estén de turistas en Tokio. Y es algo que sucede específicamente acá, en la zona de Kabukicho de Shinjuku. Puede pasar en otros barrios también, ojo, que es la estafa de... Bueno, este es un tipo de estafa de la que mucha gente no quiere hablar porque puede sonar un poco racista, pero lamentablemente es lo que es. Y es algo que sucede solamente, hasta donde escuché, con los negros, nigerianos. Ahora es temprano, por eso no están, pero después de las 6, ya cuando oscurece, están ahí. Tipos que vienen y insistentemente están y se te acercan diciendo, hey bro, te ponen la mano para chocar. Y el hecho que te llevan a dos tipos de lugares que te ofrecen. Primero te dicen si quieres ir a un lugar donde hay chicas. En el caso de que digas, no estoy buscando chicas, o dices, bueno, te llevo un buen bar, no sabes, te llevo un re buen bar, amigo, vení, acércate que tengo un lugar ideal para vos. Y te lleva a un bar pedorro, del cual te van a cobrar, ponele que 3.000 yenes, $30, en el recibo figura eso, pero por detrás te hicieron una cuenta de $3.000. Y eso es algo que escuché caso de que haya sucedido muy recientemente. Octubre fue la última vez que escuché que a alguien le pasó eso. Ahora, después está la otra que si uno dice, sí, donde hay chicas, bueno, dale, llévame, quiero ver chicas. En ese caso, te llevan seguramente al mismo bar y te dicen, las chicas llegan en un ratito, mientras anda tomándote un trago. Y es ahí cuando te trajeron un champán abierto y te drogaron. Te drogaron, en una te dormiste y ahí es cuando te sacaron todo el efectivo, reventaron tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de débito
y despertaste en medio de la calle donde no hay ningún testigo de lo que te acaba de suceder. Y esta realmente es un caso que escuché varias veces, de gente que viene y dice, le pasó a un amigo mío el otro día. O sea, gente que me encanta porque nunca es persona que ve el canal, siempre son personas que, un conocido de alguien que ve el canal. Pero bueno, pero ya escuché un caso de un tipo que se despertó en medio de la calle, otro que a tiempo dijo, no, esto es medio sospechoso, me voy, pagó una cuenta común, se fue y se despertó en el pasillo del hotel. O sea, ahí nomás está del peligro, pero la cosa es que sí lo habían drogado. Solo que bueno, hasta que le hizo efecto, por lo menos pudo llegar al hotel. Y esto en el horario que más les puede pasar, que es lo más peligroso, es pasando las 12 de la noche, ya cuando no hay trenes. La gente que se queda dando vueltas por la zona de Cauquené después de las 12 es cuando estos tipos están atacando más insistentemente, porque es mucha gente la que se quiere quedar toda la noche en Cauquené. Y esa noche termina siendo mucho más corta de lo que uno piensa. Ese es el cuidado más grande que tienen que tener dentro de Tokio. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino.